Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese primer editorial que hemos dedicado a la política exterior de Donald Trump. Política exterior que ya tiene un documento clave, que ya tiene un documento matriz, que ya tiene un documento ampliamente revelador sobre lo que nos cabe esperar en el presente y presuntamente en el futuro, que abarcará varias décadas. El plan de Trump es un plan muy sensato y al mismo tiempo muy ambicioso. Se acabó aquella visión del plan para el nuevo siglo americano en el que Estados Unidos iba a ser la única potencia mundial y además iba a ser una potencia mundial dedicada de manera primordial a ir invadiendo un país tras otro. Y ya saben ustedes en qué acabó eso. Primero vino Afganistán, luego vino Irak, luego vino Libia, luego vino Siria, y así seguimos de una manera que, lejos de hacer al mundo más próspero y más estable, lo convirtió en muchísimo más inestable y en muchísimo más miserable. La administración Trump, en ese sentido, es realista. No se va a someter a una política exterior en la cual se sobreextienden unos recursos que Estados Unidos tiene, como todos los países, aunque sea el país más rico, de manera no infinita, sino limitada. Segundo, esa política exterior no va a estar determinada por la agenda globalista. Ni el cambio climático, ni la ideología de género, ni la inmigración masiva son dogmas que se van a admitir. Por el contrario, van a ser combatidos de manera encarnizada, si se nos permite la expresión. Lo importante es la nación-estado, no es en absoluto la agenda globalista y, por supuesto, se van a seguir metas patrióticas. Tercero, Estados Unidos no va a ir diciendo que defiende la democracia y el libre mercado, porque lo que defiende son sus intereses imperiales. No hay una sola referencia a la palabra democracia en todo el documento. De vez en cuando aparece la palabra libertad, pero en un sentido muy ambiguo. Y aunque los ciudadanos americanos pueden esperar un menor intervencionismo estatal y que se preserven en el interior del territorio americano las libertades esenciales, lo que pasa en el resto del mundo en ese sentido le importa bastante poco, por no decir nada, a la administración Trump. Incluso la idea del libre mercado se considera como una idea negativa. El libre mercado tiene que existir en el exterior para acoger todo tipo de producción americana, pero Estados Unidos va a seguir aplicando una política ferozmente intervencionista, ferozmente proteccionista a la hora de proteger su mercado frente a la competencia extranjera. En última instancia, que nadie espere que Estados Unidos va a ser el gendarme del globo, que nadie espere una sucesión ininterrumpida de guerras, que nadie espere que le van a solucionar los problemas de su país los marines, que nadie espere que va a vender con facilidad en Estados Unidos, porque Estados Unidos marca de manera clarísima su política exterior sobre la base de América primero. Y a los demás, pues ya lo saben, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, que diría un castizo. Por supuesto, el documento de Donald Trump tiene una segunda parte en que desglosa el mundo en regiones, pero eso, Dios mediante, lo analizaremos en un próximo editorial el lunes. Ya les adelantamos que desde luego lo que le espera al resto del mundo con esta política de imperio y de imperio realista, pues según la parte en que te pille del mundo puede ser verdaderamente un futuro muy negro. Pero eso, como les decimos, lo contaremos el lunes. De eso iba el editorial de hoy y nosotros tenemos ya que entrar en nuestro boletín y además entrar en nuestro boletín, como siempre, por el segmento de España, porque la UCO, que últimamente está muy activa, ha entrado en correos, ha entrado en la agencia tributaria, ha entrado en la transición ecológica. Les contábamos hace unas horas cómo la UCO detuvo a Leire Díez, la que se daba en llamar la fontanera de la Moncloa, al antiguo presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Anchón Alonso, por una serie de tramas que presuntamente podrían implicarlos en delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Bueno, pues en el día de hoy, viernes, se han realizado registros en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica y en Correos.
De manera sorprendente no han detenido a ningún buscabonus, cuando lo suyo es que los hubieran esposado a todos y los hubieran conducido a una prisión de máxima seguridad. Pero en fin, seguramente en España no se le puede pedir peras al olmo. De momento, aquí lo que van apareciendo son indicios poderosísimos de toda una trama en la cual iban llegando a cambio de adjudicaciones los sobornos de las distintas empresas. Es decir, el aparato del Estado creado ni más ni menos que para poder absorber el dinero de los contribuyentes mediante esa banda de ladrones, como dice el Financial Times, que son los buscabonus de la agencia tributaria, y luego utilizar ese dinero para realizar contratos públicos sobredimensionados en los cuales cobraban los que pagaban sobornos a los políticos, y vayan ustedes a pensar cuánto se llevaban los políticos y los partidos políticos. Esto realmente está llegando a unos extremos tremendos. Por ejemplo, en el caso del caso Plus Ultra, la UDEF ha registrado la aerolínea, ha detenido a su CEO y al dueño, que por cierto es un personaje muy cercano a José Luis Rodríguez Zapatero, y lo ha hecho por una trama de blanqueo ligada a oro y fondos públicos malversados en Venezuela. Cada vez la figura de Zapatero aparece más claramente unida al crimen, al delito, a la delincuencia, y además con un trasfondo terrible como es el del régimen venezolano. La cosa verdaderamente impresionante. Y como además se ha abierto la colaboración judicial con Francia y Suiza, pues no sabemos lo que puede aparecer aquí. No crean, a lo mejor al final aquí con Rodríguez Zapatero acaba pasando como con Al Capone, que no pudieron incriminarlo por ninguno de sus inmensos delitos y lo acabaron pescando por defraudar a la hacienda pública. Eso con Zapatero no va a pasar, porque la agencia tributaria es una banda de ladrones que, por supuesto, nunca va contra aquellos ladrones que les permiten robar y cobrar buscabonus. Pero si no es por ahí, quién sabe si a Zapatero finalmente lo van a acabar pescando por otra cosa y acaba pagando siquiera alguno de sus múltiples crímenes, de sus múltiples indecencias y de sus muestras casi infinitas de degeneración moral y ética. No pierdan la esperanza. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, mi querido César, muy feliz tarde-noche de viernes. Acabamos juntos la semana, igual que la empezamos, pero antes de despedirnos, tenemos más macrooperación de la UCO, más macrooperación de la UDEF. Hoy estamos llegando ya a los ministerios socialistas. Se va acercando el circulito hacia Pedro Sánchez. Antes, como todos los días de esta última temporada, les estoy contando que se acerca la Navidad y nosotros hacemos que les llegue ya su primer regalo. Ahora pueden tener un año entero de análisis independientes de todo eso que nadie más les cuenta y lo pueden tener por solo 52,50 euros. Si me han oído bien, es un 25% de descuento en su suscripción anual a César Vidal Televisión. Es un regalo que se pueden hacer ustedes o a sus seres más queridos contra la desinformación, la propaganda y a favor de la verdad y de la libertad. Solo está disponible hasta el Día de Reyes. Ese día la oferta desaparece con la Navidad. Se pueden suscribir hoy para asegurarse ese análisis durante 12 meses histórico, político, económico y cultural en español con el código Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Y ahora sí, la lucha contra la corrupción vinculada a empresas públicas y entornos del PSOE ha dado esta semana un salto cualitativo muy importante con dos operaciones paralelas que afectan tanto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, como al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. Guardia Civil y Policía Nacional han desplegado registros en los últimos días en varias provincias, han detenido a empresarios y ex
cargos públicos por presuntos amaños de contratos, así como a personas que han pertenecido al Partido Socialista. Por un lado, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, ha ampliado este viernes los registros de la operación que se sigue en la Audiencia Nacional y que ha llevado a la detención de la fontanera Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, así como al empresario vasco Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán. A los tres se les atribuyen delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y se está investigando una docena más de personas vinculadas a contrataciones irregulares de la SEPI. Los agentes, en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción número 6 y la Fiscalía Anticorrupción, han entrado hoy, aquí está lo más gordo del asunto, en los ministerios de Hacienda, en Transición Ecológica y también en Correos, así como en Cofibacasa, que es otra empresa pública filial de la SEPI dedicada a la liquidación de sociedades estatales. También han entrado en direcciones generales clave como Patrimonio del Estado y Política Energética y Minas. Asimismo, han acudido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Entre el miércoles y el jueves se han practicado en total 19 registros en empresas y domicilios, incluidas las de la SEPI, Sepides, Mercausa y Enusa, todas empresas públicas. Según las pesquisas, Leire Díez y Vicente Fernández se concertaron con Anchón Alonso para ofrecer a empresas privadas su intermediación ante organismos y compañías públicas controladas por el gobierno de Pedro Sánchez o por el PSOE, les ofrecían adulterar adjudicaciones y concesiones a cambio de un porcentaje en forma de comisiones. Servinavar 2000, la sociedad de Anchón Alonso vinculada a Santos Cerdán, habría sido una de las principales vías para canalizar esos pagos, un esquema similar al que ya detectó la UCO en el caso Koldo, donde se investiga el cobro de un 2% de mordidas en grandes contratos de obra pública. La trama habría utilizado también una asesoría fiscal llamada Mediaciones Martínez S.L., hoy se llama, ya les contamos aquí antes de ayer este cambio de nombre, Inmobiliarias QMA S.L., para camuflar ese cobro de sobornos. La contabilidad refleja pagos cruzados entre Servinavar y esta firma por importes que superan los 100.000 euros, con un saldo final favorable a la empresa de Alonso y Cerdán. Otra pieza del puzzle es Riberri S.L., una compañía navarra de demoliciones que abonó 100.000 euros a Servinavar tras mediar esta para conseguirle un contrato de Acciona en el derribo de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza. Entre los clientes de la red figura Forestalia, una empresa aragonesa de energías renovables que en pocos años ha logrado centenares de megavatios en subastas verdes y permisos para construir líneas de alta tensión. La UCO ha registrado sus oficinas en Zaragoza y Madrid, así como las de Riberri en Olite, Navarra. También figura como investigado José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa, entre 2018 y 2021, etapa en la que coincidió con Leire Díez, que trabajó 3 años en la empresa nacional de uranio antes de fichar por Correos como responsable de relaciones institucionales. En Correos, Leire, recordemos, era la encargada del voto por correo, yo lo recuerdo. La operación contra la fontanera Leire, Alonso y Fernández se precipitó este miércoles por la tarde, cuando los agentes detectaron que alguno de los investigados se había dado cuenta de los seguimientos, lo que hizo temer una posible destrucción de pruebas. La Guardia Civil procedió entonces a esas detenciones de urgencia con autorización del Juzgado Central de Guardia, y los 3 permanecen desde entonces en los calabozos de Tres Cantos a la espera de pasar este sábado a disposición del juez Antonio Piña. O sea, parece que se los ha detenido por algo más grave que lo que se pensó en un principio, que era una comisión de 21.000 euros, porque entonces ya habrían pasado a disposición del juez ayer. Que no lo hayan hecho todavía indica que los delitos que se les imputan son más graves. La causa se tiene que redistribuir después al juzgado competente. La relevancia del caso se refleja en la gravedad del catálogo de delitos que sabemos que de momento se les han atribuido y que hacen que la privación de libertad se prolongue cerca del límite de 72 horas. Esa no es la única causa que salpica a Leire. Un juzgado de Madrid ya había abierto un procedimiento contra ella por su presunta participación en las cloacas del PSOE.
recabando junto al empresario Javier Pérez Dolcet, que no tiene nada que ver con este caso de la SEPI, en cambio, de momento que se sepa, información comprometedora sobre mandos de la UCO, sobre guardias civiles y sobre fiscales anticorrupción que investigaban causas sensibles del entorno de Sánchez, como el caso Koldo, el caso Begoña Gómez o el que afecta al hermano del presidente. En paralelo a esta macrocausa ligada a la SEPI, la Policía Nacional, esto era la Guardia Civil. Ahora vamos con la Policía Nacional, que también ha registrado este jueves, aquí les contamos, la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra. Un rato después detuvo a su consejero delegado, el venezolano Roberto Rosselli, y a su propietario, el español Julio Martínez, que está considerado como próximo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Estas diligencias las dirige el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y Anticorrupción, y se enmarcan en otra investigación, que no es la de la SEPI, sobre una red de blanqueo internacional de capitales procedentes del oro de fondos públicos malversados en Venezuela, vinculados al programa de distribución de alimentos CLAP y a operaciones de venta de oro del Banco de Venezuela. La Fiscalía cree que Plus Ultra fue beneficiaria de préstamos firmados con sociedades de esa organización criminal y sospecha que el rescate público de 53 millones de euros, o sea, de 53 millones de euros de todos nosotros, que el PSOE concedió a la aerolínea en 2021, se usaron de forma indebida para blanquear dinero de bandas criminales venezolanas. Ese rescate, insisto, fue aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de la SEPI y ya generó en su día una fuerte polémica por el tamaño reducido de la compañía. Solo tenía un avión en propiedad, solo realizaba una ruta Madrid-Caracas y sobre todo porque el expediente fue opaco. La SEPI se negó a entregarlo íntegro alegando confidencialidad. Lo que había no era confidencialidad, eran delitos. La información sobre la trama ha llegado a España a través de las fiscalías de Francia y Suiza, que han pedido ayuda para registrar los domicilios y las empresas en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca. La Audiencia Nacional ha rechazado en un primer momento asumir el caso por falta de competencia y ha sugerido remitirlo al Juzgado 15, que ya había investigado de forma preliminar el rescate de Plus Ultra antes de archivar las diligencias. Con los nuevos indicios, ese juzgado ha reabierto la causa y ha decretado el secreto de las actuaciones. Resumiendo, ambas operaciones, la que afecta a la trama de Leire 10 y la que rodea a Plus Ultra, son distintas pero sí confluyen en un mismo escenario, que es la SEPI, y la sospecha de que se han utilizado estructuras públicas, relaciones políticas y empresas privadas para amañar contratos, cobrar comisiones y canalizar fondos de origen ilícito, en ocasiones procedentes incluso de otros países. La UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía han intervenido toneladas, literalmente, de documentación y dispositivos electrónicos que ahora tienen que ser analizados en detalle. Los próximos pasos judiciales y las nuevas imputaciones que pueden derivarse de ese material marcarán el alcance real de un caso que salpica ya a muchas de las principales empresas públicas del Estado, a figuras clave del entorno socialista y que ha hecho que se remuevan los cimientos de Moncloa hasta el punto de que en la prensa española se hablan de planes de ministros para echar ya de una vez a Sánchez. Y seguimos con el segmento de España y seguimos con el caso de Paco Salazar. Paco Salazar, que era un personaje que se dedicaba presuntamente a acosar a todas las señoras y señoritas que se le ponían al alcance de la mano, a veces de manera más que literal. El Partido Socialista está deseando dar carpetazo al caso Salazar, ha pedido disculpas por no haber parado a Paco antes, pero al mismo tiempo ha dicho que no va a emprender la vía judicial contra él, que en última instancia, si hay señoras o señoritas que consideran que fueron acosadas por Paco Salazar, pues que si lo consideran pertinente vayan a los tribunales, pero que el Partido Socialista no lo va a hacer. Realmente esto es algo que no resulta sorprendente, que tiene cierta lógica, pero que demuestra, y además demuestra de manera clarísima lo que llevamos sosteniendo desde hace muchísimos años, y es que hay entidades que consideran que una cosa son la gente que está fuera de la entidad y otra los miembros de la entidad.
Y aquí da lo mismo que sea un sacerdote protegido por un obispo o un cardenal que uno como el Salazar protegido por el resto de la gente del partido, aunque la verdad es que el destino de Salazar se revela bastante más complicado, difícil y cuesta arriba que el de tantísimo clérigo que se dedica a abusar de niños en el seno de la Iglesia Católica. Pero fundamentalmente el espíritu es muy similar, es el espíritu de cuerpo. Este es uno de los nuestros, como es uno de los nuestros, no lo vamos a entregar a la justicia. Y como es uno de los nuestros, además se da la circunstancia de que si podemos taparlo, lo tapamos. Y en esas estamos en estos momentos, no cabe engañarse al respecto. Bueno, la verdad es que con los 19 registros y las detenciones del PSOE, el acoso sexual ha pasado a un segundo plano, pero curiosamente esto es lo que les hace daño dentro de sus propias filas, es lo que hace que se estén quejando los militantes. El PSOE ha decidido dar por cerrada la investigación interna sobre el repugnante Paco Salazar sin trasladar el caso a la Fiscalía, pese a que el protocolo interno del partido contra el acoso faculta a la institución para hacerlo. Así se desprende de una comparecencia este viernes de la secretaria de organización, Rebeca Torró, presunta amiga íntima de Paco Salazar, en la que ha confirmado que el partido sí da credibilidad a las denuncias presentadas en julio por varias mujeres que trabajaron con el exasesor de Pedro Sánchez, pero Torró ha explicado que los comportamientos atribuidos a Salazar, aunque encajan en una falta muy grave recogida en los estatutos y que vulneran tanto el código ético como el código de conducta del partido, pero que el PSOE no va a abrir ninguna vía judicial por su cuenta. Dice que deja en manos de las denunciantes la decisión de acudir o no a la justicia. Dice que les ofrece todo el respaldo jurídico y apoyo psicológico, pero que esto lo hace por si alguna no desea acudir a la vía jurisdiccional, dejarlo a su libre elección. O sea, esto lo hace para que no se sientan las víctimas obligadas a denunciar. El margen disciplinario del PSOE está limitado por el hecho de que Salazar se dio de baja del partido a finales de noviembre, por lo que ya no puede ser expulsado, claro. Pero ahora, para evitar su regreso, la dirección ha decidido dejar constancia de su comportamiento en el registro de censo, de forma que no puede darse de alta nunca más. Torró no ha querido detallar el contenido del informe del órgano antiacoso, alegando que es confidencial, pero sí dice que el partido considera acreditados los hechos en el plano interno. Sobre esa decisión de no acudir a la Fiscalía, que lógicamente en rueda de prensa causaba extrañeza, pues dice que es que los socialistas ya han presentado una denuncia ante la fiscal del Tribunal Supremo por el comportamiento del alcalde popular en Algeciras, José Ignacio Landaluce, también por un presunto caso de acoso. Se quiso desvincular de ambas situaciones, pero la comparación pues reaviva las críticas por el doble rasero y por la tardanza en reaccionar en el caso Salazar. O sea, ellos denuncian a los presuntos acosadores sexuales cuando son de otro partido, pero cuando son de su partido pues ya dejan que sean las víctimas las que, si quieren denunciar, denuncien, ellos no. En paralelo, la secretaria de organización ha anunciado la apertura de un expediente informativo contra Antonio Hernández Espinal, la mano derecha de Salazar en Moncloa. El partido considera que pudo ser conocedor de las conductas de su superior y que no las denunció. Es este cargo al que cesaron en Consejo de Ministros el martes, pero habría que cesar a Torró y Pedro Sánchez no la cesa. Torró también ha informado de la apertura de un expediente sobre Javier Izquierdo, el miembro de la Ejecutiva Federal que dimitía por la misma cuestión este jueves por la noche. El ya exdirigente y senador por Valladolid alegaba motivos personales y familiares para dejar su cargo, pero lo cierto es que iba a salir otra denuncia de acoso sexual contra él. La tenía un periodista del diario ABC. La dirección asegura de momento no tener constancia de esas acusaciones y ha animado a cualquier militante que tenga información a comunicarla, para no hacer nada, entendemos. La comparecencia de Torró llega en un contexto de goteo de escándalos por acoso en distintas estructuras socialistas. En los últimos días se han conocido la denuncia ante Fiscalía contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y ahora se hacen públicas tanto nuevas denuncias contra Salazar que el PSOE había ignorado, como las del que ya es expresidente de la Diputación de Lugo. En fin, están en el partido, desde luego, como para echarse a llorar. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica deteniéndonos en primer lugar en Venezuela, porque el veterano militar
americano Brian Stern, que al parecer es el que sacó a María Corina Machado de Venezuela, ha dicho que no ha recibido un céntimo de Donald Trump ni tampoco ha recibido un céntimo de la administración americana. Al parecer, la salida de Venezuela se produjo por mar. Según Stern, el viaje fue peligroso y aterrador porque las olas eran altas y dificultaban el radar, se empaparon de agua y eso sí, dice que en el caso de María Corina es la persona de perfil más importante a la que ha podido sacar. La negación rotunda de que su grupo, el Great Bull Rescue, haya recibido un centavo de Washington o haya tenido relación con Donald Trump, pues a lo mejor se corresponde con la realidad. Puede que sí. También es verdad que puede haber habido empresas pantalla y empresas encubiertas, que es como lleva actuando desde hace muchas décadas la CIA. En cualquiera de los casos es algo secundario. Lo que sí sería interesante es conocer la ruta de María Corina Machado, pero aquí Stern no ha querido dar datos, no dice, ha negado además que efectivamente la recogiera en Curazao y eso sí, enfatiza muchísimo que María Corina no debería regresar a Venezuela, que la situación es peligrosa y el riesgo sería excesivo. Fuga de María Corina Machado de Venezuela, que la verdad es que nos daba curiosidad. Hoy ha hablado el veterano de guerra estadounidense y fundador del grupo de rescate Great Bull Rescue, Brian Stern, que se supone que es la persona que la sacó de Venezuela. Ha ofrecido detalles sobre esa operación secreta que permitió la salida de Machado rumbo a Oslo, donde este miércoles recibió el Premio Nobel de la Paz. En una entrevista con la cadena CBS ha definido la misión de entre 15 y 16 horas de duración como una de las más arriesgadas de su carrera y sobre todo ha aconsejado a la dirigente opositora que no regrese al país. Según el relato de este veterano, la operación se desarrolló por mar. Stern y su equipo se encontraron con Machado en alta mar, en aguas internacionales, y desde allí la trasladaron hasta un punto seguro en el Caribe, cuya localización no ha querido revelar. En ese lugar, la opositora habría tomado el avión que la llevó a Noruega, donde pudo reunirse con su familia antes de participar en los actos vinculados al Nobel. No justo la gala de entrega, lo recogió su hija, si recuerdan en su nombre, pero llegó unas pocas horas después. Este veterano de guerra describía las condiciones del operativo como extremadamente exigentes, decía fue peligroso, fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quisiera estar. Cuanto más altas son las olas, más difícil es para el radar funcionar, explicaba. Ese estado de la mar, añadió, ayudó a reducir el riesgo de detección, pero convirtió el trayecto en una experiencia muy dura para los implicados. Dice, mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos, ella también estaba helada y mojada, fue un viaje muy arduo. Subrayaba que nadie disfrutó del trayecto, pese a su larga experiencia en operaciones de extracción en zonas de conflicto. Dice que Machado es la persona de perfil más alto a la que ha ayudado a salir de un país. Stern ha sido muy contundente al desmarcarse de cualquier participación gubernamental de Estados Unidos en la misión. Ha dicho, el gobierno de Estados Unidos no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa, y recalcó que Great Bull Rescue no funciona con financiación pública, sino como una organización independiente especializada en evacuaciones y rescates en contextos de alto riesgo. Nos da curiosidad quién lo ha pagado si no ha sido Estados Unidos, que está por ver que no haya tenido nada que ver. Pero bueno, en la misma línea negaba también cualquier vínculo contractual con el presidente Donald Trump, después de que circularan versiones de que trabajaba para su entorno. Decía, yo soy el contratista especializado en extracciones y nunca he sido contratado por Donald Trump. Por motivos de seguridad, lógicamente, no ha dado detalles sobre la fase terrestre de la salida de Machado de Venezuela, de cómo llegó al punto o qué rutas internas siguió hasta el mar. También insistía en que le ha recomendado él expresamente a ella, a Machado, que no regrese a territorio venezolano. Dice que el nivel de riesgo, según su experiencia, para su integridad física y su libertad es muy elevado. Ese consejo encaja con la actitud de extrema prudencia que, según explicó él, guía las intervenciones de su compañía en países donde las tensiones políticas son especialmente intensas. Aprovechó también la entrevista para
corregir algunas informaciones que habían difundido la mayoría de medios, desmintió que la operación hubiera incluido una recogida en Curazao y reiteraba que los detalles geográficos se van a mantener, lógicamente, en absoluto secreto, pero sí descartaba ese punto concreto que era el que todos habíamos dado por válido porque fue el primero en el que se publicó. En fin, algunos detalles, no muchos, de cómo fue esa salida dura y peligrosa de María Corina de Venezuela, a donde no sabemos ahora si volverá o no. Y nos vamos de Venezuela a Bolivia. Nos vamos a Bolivia, donde la Fiscalía pide 3 meses de prisión preventiva para el antiguo presidente Luis Arce por un presunto desvío de fondos del Fondo Indígena. Quiere que sea enviado a la cárcel de Calauma, en Viacha, en La Paz, porque considera que puede haber riesgo de fuga y además una posible obstrucción de la justicia. Según el fiscal, Arce, el antiguo presidente de Bolivia, habría sugerido, promovido y autorizado la canalización irregular de dinero público hacia cuentas particulares en la época en que era ministro de Economía. Y, por supuesto, la intención que tiene la Fiscalía es citar a otros testigos, nada menos que a 24 personas clave. Claro, ya pueden ustedes imaginarse que, como en todo este tipo de delitos, hay una serie, un rosario de quebrantamientos de la ley que se entrelazan entre sí como los rabos de las cerezas. Aquí se habla de enriquecimiento ilícito, de resoluciones contrarias a la Constitución, de uso indebido de influencias, de conducta antieconómica. Bueno, en realidad aquí lo que hay aproximadamente son unos 45 millones de euros, unos 50 millones de dólares que desaparecieron de las arcas públicas gracias a Arce cuando todavía no era presidente. En fin, ejemplar, sobre todo ejemplar que esto se pueda pedir, por ejemplo, en un país como Bolivia y que, sin embargo, pues no esté sucediendo en España a la hora de hablar de personajes como Salvador Illa y tantísimos otros que contribuyeron a alimentar una trama multimillonaria con ocasión de la crisis del coronavirus, ya con ocasión de otras cosas que les vamos a hablar. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día que les roban a los españoles los ladrones de la agencia tributaria. Lo de los ladrones lo dice el Financial Times, no lo digo yo. La Fiscalía de Bolivia ha solicitado este jueves 3 meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce, detenido el miércoles por su presunta implicación en un desvío de fondos del Fondo de Desarrollo Indígena cuando era ministro de Economía. El Ministerio Público ha pedido que el exmandatario y dirigente del Movimiento al Socialismo, el MAS, de Evo Morales, sea trasladado a la cárcel de Calajuma, en la ciudad de Viacha, en el departamento de La Paz. En su solicitud, la Fiscalía alega riesgo de fuga y posible obstrucción de la investigación, además de los indicios que motivaron su arresto. Según el escrito de imputación al que accedía el diario local El Deber, Arce se habría acogido a su derecho a no declarar en su primera comparecencia. El documento sostiene que sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares y la investigación se centra ahora en el periodo en que Arce ocupaba la cartera de Economía, primero entre 2006 y 2017 y luego de enero a noviembre de 2019, durante los gobiernos de Evo Morales. La Fiscalía quiere determinar si desde ese puesto clave permitió o facilitó el desvío de recursos que debían ser para comunidades indígenas campesinas. El Ministerio Público ha anunciado que citará a declarar a 24 personas que considera clave en la causa. Entre esas personas están la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacoyo, el excónsul de Bolivia en Puno, Felipa Huanca, y otros exaltos cargos de la época. Todos habrían tenido algún grado de responsabilidad en la aprobación, supervisión o ejecución de los proyectos. Los cargos que se le atribuyen a Arce son enriquecimiento ilícito, adopción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Así lo detallaba el ministro del Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que ofreció una primera explicación ayer sobre el alcance de la causa.
causa. El ministro cifra el perjuicio económico para el país en 360 millones de bolivianos, unos 44,5 millones de euros. Dice que estas prácticas contribuyeron a debilitar las cuentas públicas y alimentaron la crisis económica que hoy vive el país. Ahora, en las próximas horas, un juez debe resolver si acepta la petición del Ministerio Público y envía a prisión preventiva al expresidente mientras avanzan las diligencias, o simplemente le impone otras medidas cautelares menos restrictivas, como la obligación de comparecer cada ciertos días o la retirada del pasaporte. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional, donde Irán está que trina y ha calificado de piratería estatal el secuestro de un buque en costas de Venezuela. Estamos hablando de un petrolero, el Skipper, que ha sido interceptado y confiscado en el Caribe por Estados Unidos. Un petrolero, el Skipper, que llevaba crudo venezolano y que, según Estados Unidos, tiene que ver con un contrabando de petróleo iraní. Esto Teherán lo ha calificado de robo armado en el mar, de piratería estatal y de violación del derecho internacional. Y tiene razón. ¿Simpatía por el régimen iraní? Hombre, pues miren ustedes, quien ahora se dirige a ustedes no tiene la más mínima. Es más, la única embajada contra la que se ha manifestado a lo largo de su vida, ya un tanto dilatada, ha sido la embajada de Irán en Madrid. Es decir, la cosa al respecto no puede ser más clara. Pero, evidentemente, no existe ningún mandato internacional ni ninguna autoridad internacional para atrapar un barco en alta mar y confiscar el barco y el contenido del barco. Esto es piratería de toda la vida. Quizá el término más exacto sería, más que pirata, corsario, porque ya saben ustedes que la diferencia entre el pirata y el corsario está en que el pirata robaba en alta mar por su cuenta y riesgo, y el corsario robaba en alta mar, pero lo hacía al servicio de un Estado. Entonces el corsario tenía la patente de corso que le otorgaba el rey de España, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, y entonces era un soldado en realidad, que se dedicaba a robar, pero era un soldado. Mientras que, por el contrario, aquel que robaba por su cuenta, que era una empresa privada, ese era un pirata, y si lo capturaban, lo más seguro es que lo colgaran de una cuerda. Bueno, pues aquí hay un acto de corsario, y esto no se puede negar, y esto es inaceptable, sea quien lo perpetra y sea quien sufre precisamente ese acto de corsario. Claro, en el caso de Rusia, inmediatamente han dicho que esto no puede ser, y además Sergei Lavrov, que la verdad es que seguramente sea el diplomático más brillante que hay en el mundo desde hace mucho tiempo, pues señala que esto es una muestra de hipocresía, porque al mismo tiempo que este barco lo asaltan y se lo incautan, resulta que Chevron hace unos negocios con el régimen venezolano que te encienden el pelo lumbre, que es que el primer socio comercial de Venezuela sigue siendo Estados Unidos. Y claro, es como para decir, o sea, la toman ustedes con este barco y luego, sin embargo, Chevron saca de Venezuela lo que no está en los escritos. Claro, Donald Trump puede decir que aquí la incautación pues ha sido por una muy buena razón, puede decir lo que quiera. Pero la verdad es que esto es un acto de corsario. Si hubieran sido privados serían piratas. Podemos aceptar llamarlos corsarios, puesto que son fuerzas oficiales, pero verdaderamente es inaceptable, a menos que estemos dispuestos a que todo el mundo, cuando se le antoje, pues aplique actos de piratería internacional, o a menos que aceptemos que esto, lo único que rige en este mundo no es el derecho internacional, sino la ley del más fuerte, y entonces, pues bueno, haga Donald Trump lo que quiera, y mañana, si hay otro que es el más fuerte en otro sitio, pues que también haga lo que se le parezca. Y entonces el mundo se acabará convirtiendo en una jungla todavía peor de lo que es. Ayer nos contaba Lorenzo la incautación, César, de ese petrolero en el Caribe. Pues bien, Irán y Rusia han elevado el tono contra Estados Unidos tras esa incautación. El petrolero transportaba crudo venezolano, un episodio que vuelve a tensar ese tablero en torno a Venezuela, Irán y la administración de Donald Trump. Teherán fue el primero en reaccionar duramente. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagay, calificaba este viernes la operación de la Marina
marina estadounidense como piratería estatal. Según denunciaba en un comunicado, el buque comercial transportaba petróleo venezolano cerca de las costas de Venezuela cuando fue interceptado y confiscado por fuerzas norteamericanas. Bagay sostiene que recurrir a leyes internas estadounidenses y sanciones ilegales no puede justificar una acción que a su juicio constituye un robo armado en el mar. Afirma que la confiscación de buques comerciales de terceros países muestra un desprecio al derecho internacional y una violación de los principios que garantizan la seguridad y la protección de la navegación internacional. Y dice que Washington tiene que rendir cuentas por lo ocurrido. La incautación era confirmada el miércoles por el propio Trump, que anunciaba que su país había interceptado y confiscado ese petrolero en un contexto ya muy tenso con Caracas. Según el New York Times, el buque, identificado como el Skipper, navegaba bajo falsa bandera de Guyana y por eso fue inmovilizado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní. Ya saben que el petróleo iraní es objeto de sanciones por parte de Washington, aunque en esta ocasión parece que transportaba crudo venezolano. Irán es uno de los principales aliados internacionales del régimen de Nicolás Maduro y ha denunciado en los últimos meses lo que considera una actitud intimidatoria, intervencionista y peligrosa de Estados Unidos hacia Venezuela. El miércoles, el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvo una conversación telefónica con Maduro en la que le reiteró su apoyo frente a lo que calificó como provocaciones hostiles de Washington. Esto por desmentir a la mayoría de medios occidentales que en los últimos días están diciendo y publicando que Maduro ha perdido los apoyos de sus principales aliados Irán y Rusia. No parece que esto sea así, porque también Moscú se ha sumado a las críticas. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pedía este jueves explicaciones a la administración Trump sobre la incautación del Skipper. Decía Lavrov que espera que Estados Unidos se explique por respeto a los demás miembros de la comunidad internacional qué hechos le llevaron a tomar tales acciones y subrayaba la necesidad de aclarar el volumen y la naturaleza del combustible que había sido, según él, robado por Estados Unidos. Decía que hay muy poca información porque no sé cómo ve Estados Unidos la situación venezolana, excepto que el presidente Trump ha hablado públicamente exigiendo un cambio de régimen o la renuncia voluntaria de Nicolás Maduro. Ironizaba el jefe de la diplomacia rusa y recordaba que, pese a eso, la petrolera estadounidense Chevron sigue operando en Venezuela y comprando crudo al país caribeño, cosa que es estrictamente cierta. Desde Washington se defiende la operación en clave de seguridad y cumplimiento de sanciones. La fiscal general Pam Bondi explicaba que la incautación se produce porque el petróleo formaría parte de una red ilícita de transporte de crudo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Trump, por su parte, evitaba entrar en detalles, solo decía que los medios de comunicación conocerán los pormenores de la operación en boca de las personas apropiadas. Venezuela y sus aliados, en cambio, interpretan estos movimientos como una escalada de presión política y militar contra el régimen de Venezuela. Esta misma mañana, además, Putin ha mantenido una reunión con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco del Foro Internacional de Paz y Confianza celebrado en Turkmenistán, donde ha recordado que Rusia apoya a Irán en las Naciones Unidas y ha subrayado que los ministros de Exteriores de ambos países están siempre en contacto para consultar sobre diversos asuntos. Ha destacado además que Teherán y Moscú estudian ampliar su cooperación en ámbitos como el transporte de gas, la transmisión de electricidad y el aumento de los intercambios en el sector agrícola. Bueno, y nos vamos de las costas de Venezuela y de Irán a Ucrania, porque Zelensky en estos momentos está aceptando la existencia de una zona desmilitarizada en el Donbass. Nada de perder el Donbass, pero sí aceptaría una zona desmilitarizada y está intentando de alguna manera que se pueda llegar al acuerdo de paz, suponemos que antes de que le den un golpe de Estado o antes de que tenga un accidente. Y en ese sentido, pues Zelensky admite que una parte del Donbass
quedaría de facto bajo Rusia, mantiene, sin embargo, que no puede haber una cesión legal del territorio y luego quiere, además, mantener 800.000 soldados en armas, aunque renuncia a la entrada en la OTAN. Bueno, pues esto es algo que vamos a ver en lo que queda, pero tenemos la sospecha de que al final la paz se va a acercar bastante más al acuerdo entre Moscú y Washington que lo que se le antoje a ese ladrón liberticida, miserable, criminal y canalla que se llama Volodymyr Zelensky, que luego se llevará todo el dinero que nos ha robado a los americanos y a los europeos a disfrutarlo al exilio en Miami o al exilio en Israel. Y termino la semana contándoles que Ucrania se muestra ahora dispuesta a asumir una de las concesiones territoriales más significativas desde el inicio de la invasión rusa, la creación de una amplia zona desmilitarizada en el Donbass. La propuesta, impulsada por Estados Unidos, supondría la retirada simultánea de tropas ucranianas y rusas a ambos lados de la actual línea del frente y la posterior supervisión del área por una fuerza internacional. El diario francés Le Monde ha adelantado que se trata de un punto de inflexión en la posición de Kiev que llevaba meses gestándose discretamente y que desde luego no esperábamos, porque Zelensky en cada renovación del plan de paz lo que había hecho era negarse rotundamente a este punto. El canciller alemán Friedrich Merz confirmaba este cambio de enfoque al afirmar ayer en Berlín, tras reunirse con Zelensky, que Ucrania está preparada para asumir concesiones territoriales en el marco de un acuerdo de paz. La iniciativa contaría con el respaldo de las principales capitales europeas que han participado en la última revisión del plan de paz estadounidense. El documento original, ese famoso de 28 puntos, se consideraba inasumible para Kiev y los aliados de la Unión Europea. El texto revisado lo ha trabajado el propio gobierno ucraniano y lo enviaba el miércoles por la noche, ya saben, al presidente Donald Trump. En esa redacción han intervenido Emmanuel Macron, presidente francés, Keir Starmer, primer ministro británico, y el propio Merz, además del equipo de Zelensky. Según la nueva propuesta ucraniana, la zona desmilitarizada obligaría tanto a Ucrania como a Rusia a retirar sus fuerzas de los alrededores de la actual línea de combate en el Donbass. La franja quedaría entonces bajo la supervisión de una misión internacional en la que Kiev quiere incluir expresamente a Estados Unidos para prevenir futuras ofensivas rusas. A ambos lados de la línea tendrá que existir una zona desmilitarizada, explica Le Monde. Habrá que definir con precisión si se retiran todos los sistemas de armas o solo el armamento pesado. El modelo que se baraja recuerda a la zona desmilitarizada que desde 1953 separa a Corea del Norte de Corea del Sur tras el armisticio. En el caso ucraniano, no obstante, la franja sería más extensa y más profunda, dada la longitud del frente en el este del país. Aún así, Kiev insiste en que hay límites que no va a cruzar de parte de la alternativa que Moscú exige desde hace meses, como son la cesión formal de amplias zonas del Donbass, que aún no ha ocupado Rusia. Eso dice Kiev que sigue siendo una línea roja absoluta, y es que solo en la región de Donetsk esas áreas representan el 25% del territorio. El propio Zelensky reitera que no tiene ni el derecho legal ni el derecho moral a entregar territorio ucraniano. El plan remitido a Washington, por tanto, se articula en tres grandes bloques. El primero se centra en el fin de las hostilidades y las condiciones para el alto el fuego estable. El segundo aborda esa futura arquitectura de seguridad europea que pasaría por incluir sí o sí a Estados Unidos. El tercero, en torno a esa reconstrucción del país y a la recuperación de sus capacidades defensivas. En ese apartado, Kiev introduce un principio que también califica de irrenunciable, igual que no ceder el Donbass entero, y es que el agresor contribuya a financiar la reconstrucción. La contraoferta ucraniana busca suavizar la posición de Trump, cada vez más impaciente con el ritmo de las negociaciones. Ya decía ayer Trump que el alto el fuego tiene que estar firmado en Navidad y la convocatoria de elecciones en 60 o 90 días. Según ha admitido el propio Zelensky, la Casa Blanca quiere ese plan de paz en los próximos días. Es un objetivo muy ambicioso, teniendo en cuenta que todavía hay desacuerdos en los dos puntos más importantes, que son el diseño territorial definitivo y las garantías de seguridad. Desde Moscú, el Kremlin se ha mostrado hoy dispuesto a aceptar una retirada de tropas rusas y ucranianas de todo el Donbass,
pero con una condición fundamental, que sean las fuerzas de la Guardia Nacional rusa las encargadas de garantizar la seguridad sobre el terreno. Es muy posible que allí no haya directamente tropas ni rusas ni ucranianas, sí, pero habrá Guardia Nacional, nuestra policía, decía Yuri Ukashov, asesor de política internacional de Putin, en declaraciones al diario ruso Kommersant. Esa exigencia choca frontalmente con el planteamiento ucraniano de una misión neutral y anticipa que, pese a los avances, las negociaciones están lejos de poder tener un acuerdo definitivo en Navidad, salvo un milagro. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se marchen, no se vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos, no para darle el niquelado cotidiano a la actualidad económica mundial, sino para adelantarnos de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana. Y después, como siempre, tendremos una de esas entrevistas absolutamente extraordinarias de viernes, esas entrevistas con las que casi parece que lo que estamos haciendo es anunciándoles el fin de semana en cesarvidal.tv. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.